ahora en la segunda parte vamos a darle paso a dos invitada, que nos van a hablar de precisamente museos de arte, ¿no? En el caso de Thyssen, de un museo que tiene una colección que precisamente arranca, se puede decir, bueno, en la Edad Media, ¿no? Sí, en 480 más o menos, ¿no? O sea, en esa época del Renacimiento en que ayer se hablaba, ¿no? Que estaba un poco el principio de todo, ¿no? De la globalización. Y llega hasta nuestros días con también colecciones de arte contemporáneo y exposiciones, bueno, pues que recorren, ¿no? Un poco a veces todo ese tiempo y todas esas transformaciones del arte, normalmente o sea, europeo, centrado en el arte europeo de tradición occidental, ¿no? Aunque ahora Juan Ángel, pero nos aclarará mejor este asunto, ¿no? Y por último, queríamos también que estuviera un museo de arte contemporáneo de creación actual, como es el Museo Thyssen, perdón, el Museo Reina Sofía. Pero nos hubiera gustado también que hubiera algún museo de historia, ¿no? Y de hecho intentamos que viniesen representantes del Museo de Aquitania, en Burdeos, porque también, en este caso un museo de historia regional, eh, están haciendo procesos también de reintroducir en la historia regional páginas que estaban ocultas, como en este caso hace ya varios años que dedicaron una sala al papel de los comerciantes y de la burguesía aquitana en el comercio de personas esclavizadas, ¿no? O sea que también hay otro tipo de museos que hablan de la historia local o regional donde es posible hacer este tipo de procesos, ¿no? Cada uno en función de sus historias locales o regionales, pero que están finalmente conectadas a través del imperialismo con el resto del planeta, ¿no? Bueno, pues nada, la pena es que no han podido venir por una cuestión de agenda y bueno, pues finalmente no tenemos oportunidad de conocer ese otro tipo de cuestionamientos en ese otro tipo de museos, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ya entonces al bloque de museos de arte, por utilizar un término genérico, y lo hacemos con Juan Ángel López, que es conservador y responsable de contenidos del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, está al otro lado del Paseo del Prado, así vecinos, ¿no? Además llevamos muchos años en contacto, colaborando en ambos museos y sobre todo hablando, ¿no? Dialogando mucho porque hace tiempo que pues, nos estamos planteando todo esto de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Eh, ha sido antes también, trabaja desde el año 2000 en el museo, en la Fundación Thyssen-Bornemisza, y ha sido también antes de su puesto actual ayudante de conservación y conservador de la colección de Carmen Thyssen. Bueno, resumo, ¿no? Bueno, ha comisariado diversas exposiciones, pero claro, a ver, por lo menos sí que hay que hacer referencia a la que acaba de clausurar este domingo, si no me equivoco. em, la memoria colonial, que realmente es sí, una apuesta muy poderosa del museo, un cambio de paradigma muy importante. Y bueno, no ha estado solo, son cuatro comisarias. Junto a él ha estado Alba Campo, Andrea Pacheco, que creo que nos acompaña por ahí, ¿no? Y también Jason García, que también nos acompañó ayer, pero hoy creo que no ha venido. Bueno, quizás después puedan también intervenir Andrea, ¿no? Que me parece que es la otra. ¿Dónde está? Ah, es que como te has movido. Bien. Por otro lado, también dirige, creo que esto es interesante resaltarlo, en la web del Museo Thyssen una sección llamada El Museo en el Debate Cultural, con secciones dedicadas a feminismos, igualdad, LGTBI+, identidades no binarias, urgencia climática, asuntos decoloniales, como el que ahora nos ocupa, migraciones, sinergia de arte y ciencia, y el Museo de los Comunes, ¿no? Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Esto y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Juan Ángel, todo tuyo. Muchas gracias a los organizadores, a Andrés también. Ayer disfruté mucho de este seminario. Me parece que es totalmente pertinente y necesario que se lleven a cabo estos encuentros y que todos nos demos fuerzas para seguir adelante, sobre todo. Bueno, quería empezar por
una anécdota que, bueno, digamos un poco para situar, quería al principio situar mi reflexión y el génesis de esta exposición. Bueno, he titulado aquí los museos patrimoniales y el reto de la diversidad, más que de la decolonialidad, que debería haberlo titulado a lo mejor, porque creo que tampoco es que el Museo Thyssen haya abogado profundamente por la decolonialidad, sino yo creo que sí se lleva trabajando un poco desde hace años por la diversidad, que me parece que también es, bueno, está vinculado una cosa con la otra, sobre todo a nivel de eh, dejar atrás el paradigma eurocéntrico y pensar desde dialogando con otras, vamos, con otras formas de ver el museo, con otras formas de ver el mundo y la sociedad. Eh, la anécdota que quería decir, por la que quería empezar es, hace unos 6 meses aproximadamente me visitó por mediación de Jason García López, uno de los comisarios de la exposición, Alejandro Flórez Aguirre, que es coordinador técnico del Museo Afro de Colombia en Cali, un museo que todavía no ha abierto sus puertas, pero tiene previsto abrir el año que viene, creo recordar, en la ciudad de Cali, en La Licorera. Y entonces estuvimos hablando en una conversación y él me comentaba, bueno, yo le escuchaba desde mi posición de conservador del Museo Thyssen, un museo, bueno, que no hace falta que os lo diga mucho cómo es, como ha dicho Fernando, un museo occidental, dedicado al arte occidental, con una colección pues, de unas 1000 obras, un museo patrimonial. Y él me comentaba que, bueno, que él estaba creando el Museo de Cali, que estaba trabajando en la formación del museo, porque todavía no existía, y que la manera de trabajar era, bueno, primero conseguir un grupo de trabajadores, de empleados que pudiesen, conservadores, administrativos, restauradores, etcétera. Pero luego lo que más me sorprendió es que me dijo que para crear este museo de Cali, lo que había hecho es 75.000 entrevistas con personas y les había preguntado, ¿qué es lo que queréis vosotros que haya en el Museo Afro de Cali? Y entonces pensé, bueno, esto es totalmente lo contrario de un museo como el Thyssen. O sea, es frente a un museo creado desde arriba, con una colección que se compra y se dona, bueno, se compra y llega al Estado español, un museo que va a partir de una consulta y que, digamos, desde la base para decidir qué obras les representa a una comunidad y también qué obras se pueden encargar a artistas jóvenes o artistas emergentes o ya reconocidos. Esto también viene un poco al caso cuando yo empecé a plantearme estos asuntos de sobre todo la diversidad en el Museo Thyssen, también está vinculado a, bueno, mi asistencia a la reunión del ICOM, la Asamblea General del ICOM en 2019 en Kioto, donde se intentó definir el nuevo, bueno, se debatió sobre la nueva definición de los museos y hubo una lucha un poco encontrada entre los museos patrimoniales por una parte y lo que, un poco siguiendo el ejemplo de Alejandro, yo denomino los museos Ágora. El museo Ágora, el museo que no es tanto patrimonial como que es sino que es un museo, bueno, aquí lo he definido un poco como un museo aglutinador de la memoria colectiva, tanto material como inmaterial, capaz de empoderar a sus usuarios. Bien, según estudiosos de la decolonialidad, por ejemplo, Bruno Brulón Soares de Brasil, que ha sido presidente del ICOFOM, el International Committee of Museology, eh, la distancia entre estos dos tipos de museos, los museos comunitarios que se crearon ya en los años 60 y que luego dieron lugar a los ecomuseos también en Europa
Y los museos patrimoniales se ha dilatado con los años y en realidad hay como una especie de dos paradigmas, como digo, de museos. Bueno, yo voy a hablar desde el caso del paradigma del Museo Patrimonial y en el caso concreto del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que tiene una casuística particular en muchos sentidos. Eh, Uno de estos aspectos, de estos sentidos, y lo pongo como marco ya, es que el Museo Thyssen tiene una colección formada por 625 artistas que ahora mismo se exponen en tanto de la colección Thyssen como de la colección Carmen Thyssen, de los cuales solo 14 son mujeres. Pero si nos vamos a ver cuántos artistas no son ni de origen europeo ni de origen estadounidense, o sea, digamos, ¿cuántos artistas hay de origen racializado o de origen afrodescendiente, digamos? Pues solamente es uno. Entonces, este es el panorama. Esta es la realidad del Museo Thyssen. Es un museo maravilloso que tiene una colección preciosa de obras muy gustosas de ver, pero que tiene esta sesgo. Y además tiene un condicionante añadido que es importante señalar, que es que es un museo cerrado que no puede adquirir obras de arte por sus estatutos, porque es un museo vinculado a una familia, la familia Thyssen, y solamente si la familia Thyssen adquiere determinadas obras podrían entrar en el futuro a las colecciones del museo. Bien, si esto no complicase ya las cosas desde el punto de partida, aunque desde luego he de decir que después de oír las ponencias de Hanna, del director del Museo Terbruggen y de Gonzalo, creo que digamos, la realidad del Museo Thyssen es bastante confortable y no tenemos desde luego ni la mitad ni mucho menos de los problemáticas que han aparecido esta mañana. Bueno, diré que si esto ya no complicase bastante las cosas, en el 2022 se me ocurrió a mí, que soy conservador y que no tengo experiencia en esto, hacer un estudio de los códigos postales, de los visitantes al museo por códigos postales. Hice confrontando los datos que teníamos en el museo con los datos de la web del Ayuntamiento de Madrid, haciendo una especie de macheo. Lo que me di cuenta, vamos, lo que salía a la luz es que de algunos barrios vienen al museo hasta 8 veces más personas de las que les corresponde por el número de habitantes y de otros lugares 10 veces menos. Por ejemplo, la mayoría de las personas que visitan el Museo Thyssen proceden de barrios como El Retiro, Salamanca, Chamberí, mientras que la afluencia es muy baja en el caso de barrios como Carabanchel, Villa de Vallecas o Vicálvaro. Bueno, ante esta tesitura, un, ha sido el Departamento de Educación el primero que ha intentado paliar digamos, ensimismamiento que creo que tiene el Museo Thyssen o que ha tenido, en cierto modo, con iniciativas como Musaraña, de la que vemos aquí una foto. Musaraña cuenta con 10 años de experiencia y 415 participantes y se define como una comunidad de profesores y profesoras, educadores, educadoras de museos, creadores y creadoras interesados en investigar y buscar nuevas formas de trabajar en torno al arte y a la educación. Otro ejemplo destacado es, perdón por la calidad, algunas veces no es muy buena de las fotografías, es Narraciones Gráficas, que es un proyecto educativo que busca acercar el arte a diferentes colectivos para abordar, desde sus propias experiencias, temas como la migración, el género, la diversidad y la multiculturalidad. Y el proyecto DESEA, Diversidades Sexuales y Arte, que posibilita la creación de espacios de encuentro y diálogo mediante visitas, talleres, procesos de creación, con el fin de tratar cuestiones como el respeto a la diversidad, la sexualidad, desde diferentes perspectivas que vinculan la salud, el arte, la cultura y la educación.
Por otra parte, ha habido, bueno, ayer me pareció muy acertada la diferenciación que hacía Mercedes Roldán entre iniciativas puntuales que han hecho los museos y iniciativas como de más largo plazo, que sería el replanteamiento de las colecciones permanentes, que es, digamos, el meollo de todo. Bueno, en estas iniciativas puntuales de recordar también, por ejemplo, eh, aquí vemos las performances que se han venido haciendo desde el año 2022, comisariadas por Semiramis González. Aquí, por ejemplo, vemos a Áñez Sonti, la performance Bayan Sellan, que tuvo lugar en 2023, si no recuerdo mal. Y la que hubo bueno, ha habido muchas de ellas, la del el 15 de octubre pasado a cargo de Aníoba Prandi bajo el título de Llevo las mías a cuestas. En el ámbito expositivo destacaría las exposiciones como la titulada Cotton Under My Feet del artista libanés afincado en Estados Unidos Walid Rad, de la que vemos aquí una de las salas. Eh, la muestra de la artista afroandaluza Carla Hayes Mayoral, Memorias Mestizas, que dialogaba entre obras del museo y obras realizadas por ella con tejidos vinculados a su herencia africana. Y la exposición Arte Americano en la colección Thyssen, comisariada por Paloma Larco y Alba Campo Rosillo, que fue en cierto modo un detonante en el museo porque nos obligó en principio se concibió como una exposición más o menos académica, pero debido a la presión, en cierto modo, de la Fundación Terra Foundation for American Art, al final digamos, introdujo los planteamientos de la historiografía estadounidense reciente, producto de, bueno, ya en la época de la COVID y de Black Lives Matter. Y eso dio a la exposición como un sesgo mucho más novedoso y, bueno, replanteamiento más crítica también desde el punto de vista de colonial de lo que era el arte norteamericano. Como ha dicho Fernando, yo por mi parte desde el año 2022 también creé esta página web del Museo en el Debate Cultural. Ya ha comentado él, es una cosa que es bastante fácil de hacer por cualquier museo, simplemente es un repositorio de iniciativas y de vídeos, exposiciones, recorridos guiados sobre distintos temas de actualidad que vinculen al museo con los problemas actuales de la sociedad y que no hagan que el museo sea un templo en la montaña, como a veces acostumbra ser. Eh, Bien, asimismo, inicié una línea de trabajo dedicada bueno, que era inédita en el museo, dedicada a los estudios culturales. Y en concreto propuse un recorrido que se titulaba La mirada descentrada arte y colonialidad en el Museo Thyssen, analizando la representación europea y estadounidense de otros pueblos. Inicialmente involucré a Alba Camporrosillo, la historiadora experta en arte estadounidense que había participado en la exposición que ya he citado. Pero en mayo, no sé si es perdón, abril-mayo de 2022, asistí a la presentación de este informe por parte de Andrea Pacheco, de Jason García y de José Ariza, y pedí a Andrea Pacheco y a Jason en concreto que se uniesen a este grupo para analizar elaborar este recorrido de colonial. Este recorrido dio lugar a una propuesta del museo para convertirlo en una exposición y ya en primavera del 2023 y desde entonces hemos trabajado los cuatro en la exposición La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza.
Quiero decir que, bueno, primero dar las gracias a Andrea, a Jason y a Alba y por el trabajo conjunto que creo que ha sido muy enriquecedor. La idea era un poco que el museo no tenía yo como conservador, desde luego, bueno, vinculado a La Rioja, nacido en el País Vasco, en, en el norte, en España, vamos, no tenía legitimidad para hacer una, digamos, una exposición de este tipo y tenía que trabajar con con otras voces y yo creo que esto ha dado lugar dio lugar a un relato que surgió fruto del debate, la negociación continuada, el consenso parcial entre voces diferentes de dentro y fuera del museo, apelando a otra forma de concebir el museo, el ejercicio del museo como negociación, en cierto modo. Bueno, respecto a la exposición, que aquí veis la imagen elegida como, por los cuatro comisarios como imagen de la exposición, el niño africano de unos 12 13 años que aparece en el cuadro de Frans Hals, al que luego me referiré. Lo primero que quiero destacar de la exposición es que, bueno, es una exposición que es un experimento. Lo primero, como se dijo ayer también, no hay museos decoloniales, sino hay iniciativas para decolonizar el museo y este fue un experimento y una iniciativa que creo que en muchos aspectos ha sido positiva y en algunos otros se puede mejorar. He de decir que bueno, ha sido una exposición de bajo coste que ha costado unos 75.000 euros aproximadamente, más o menos, basada en las colecciones Thyssen, en las colecciones, o sea, en las propias colecciones Thyssen, tanto en las colecciones del museo, la colección Carmen Thyssen y la colección TVA 21. Se trata, en términos generales, de hacer una relectura de las colecciones centrales del museo. Analizamos los cuadros que componen estos, bueno, 1.000, 2.000 obras de arte, 1.500 obras de arte que hay entre las dos colecciones, y esto compusieron digamos, el núcleo central de la exposición, que dio lugar a 58 obras de las 75 que se mostraban, 58 obras datadas entre los siglos XVII y XX, dotadas de una visión generalmente conformista y consoladora de colonialidad. Junto a esto, también se añadía a la exposición 17 obras ejecutadas en los últimos 15 años del siglo XXI por artistas del sur global que ofrecían el necesario contrapunto crítico desde la contemporaneidad. Y todo esto era la relectura de estas obras era hecha desde los parámetros de la colonialidad y la decolonialidad, de, digamos, las dos grandes escuelas de colonial y poscolonial. La exposición estaba concebida con un amplio afán didáctico, estaba dividida en 6 secciones o capítulos temáticos que correspondían al extractivismo y la apropiación. Esto es al marco del mercado capitalista global, el mercado atlántico triangular y la apropiación de lenguajes artísticos. No me voy a detener mucho. El segundo apartado es era la construcción racial del otro o el desarrollo de la idea de racismo, sea bien un racismo intrínseco, como tal como se pensaba en los siglos XVI y XVII, relacionado con la idea de salvaje, o bien sea un racismo historicista ya en los siglos XVIII y XIX, relacionado con la idea de primitivo que Aníbal Quijano, perdón, Walter Miñolo ha diferenciado muy claramente. Eh, la tercera sala estaba dedicada a la esclavitud y a la dominación colonial. Estaba centrada en la presencia africana en Europa y las colonias europeas durante la modernidad, con un énfasis particular en la trata transatlántica. Como digo, es una exposición temática, concebida con un afán bastante didáctico, donde yo creo que también el interés era utilizar nuestras colecciones como documento más que como monumento
para sacar a la luz historias de las que normalmente no se habla y sobre todo no se habla en los museos españoles. La cuarta sala estaba dedicada a la evasión a las nuevas Arcadias o la idea extendida en la modernidad de que Dios otorgó a América una tierra fecunda a misioneros y colonos para crear una sociedad renovada, no una sociedad pervertida o pecaminosa como la que era la del viejo continente. Eh, la quinta sala estaba dedicada al cuerpo y a la sexualidad, o sea, a la concepción por parte de los colonos de indígenas y africanos como seres no liberados de sus lazos corporales, con lo que ello supone de sexualización de los cuerpos de tanto de indígenas como africanos. Y la última sala, que era una réplica positiva, digamos, a lo que se había contado hasta entonces, estaba dedicada a la resistencia, al cimarronaje y la lucha por los derechos civiles, sobre todo en los Estados Unidos. La exposición culminaba con una pequeña salita o colofón en la que había esta obra de Taisir Bannidi, un artista palestino, sobre la ocupación israelí de Palestina en 2008-2009, que vinculaba el tema de la colonialidad con el presente. Y también este pequeño homenaje a otras formas, otras cosmologías prehispánicas, en este caso, vamos, en concreto, la cultura de los Cholti en Guatemala, en esta obra preciosa de Naufus Ramírez Figueroa, que va a tener una exposición próximamente en el Reina Sofía. Bueno, mostrando un poco la posibilidad de otras maneras de relacionar, de concebir el mundo, de concebir la relación con la naturaleza, menos extractivista y más equilibrada. Bueno, aquí pongo esta imagen me parece, la hice justo 2 días antes de que acabase la exposición y me gustaba porque era como una diagonal que se creaba con la obra del artista congoleño Pierre Mukeba, Piedad, de un miliciano muerto en la lucha de guerrillas en África, y al fondo el retrato de David Lyon por Thomas Lawrence, un cuadro de un esclavista y propietario de haciendas en Jamaica que se benefició de la manumisión de las personas esclavizadas. Y bueno, querría detenerme y en, en esta obra que me parece que fue para mí una revelación. Se trata de un cuadro monumental que fue adquirido por los varones, por el primer varón en 1935 en Nueva York. Y se titula Grupo familiar ante un paisaje, de Frank Hals, de 1645-48. Y hasta hace 2 años, bueno, nosotros en realidad hasta hace medio año no sabíamos la identidad de los retratados, pero dos historiadoras de Harlem, en este trabajo sobre todo que se está haciendo en países, y aquí debo reconocerlo, como Holanda, fueron analizando las villas de las propiedades del siglo XVII eh, que estaban de la ciudad de Harlem, que estaban muchas de ellas vinculadas a la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, y descubrieron que el personaje representado aquí, esto es un poco lo interesante de esta exposición, es que con un cuadro que en principio parece que es, bueno, aunque tiene representado un personaje africano, pero que siempre se ha tenido por una obra maestra, de una pincelada maravillosa, de una maestría increíble, pues lo que nos cuenta es una historia bastante tremebunda que hay detrás, y es el personaje que está a la izquierda. El hombre es Jaco Rijhaber. Fue director general del castillo El Mina, del fuerte El Mina en Ghana, en África, y se dedicó durante dos periodos, 1641-45 y 1651-56, a comprar esclavos y embarcarlos rumbo a América, en concreto a Brasil. No solo eso, sino que también se enriqueció porque era propietario de plantaciones. O sea, esto es un poco ya delirante,
propietario de plantaciones en Brasil de caña de azúcar y parece ser que en el año 1645 viajó de Ghana a Brasil y de Brasil a Harlem y se llevó consigo a este niño, se lo regaló a su familia como símbolo de estatus y de acompañamiento y bueno, lo tenemos aquí mirando con esta mirada que, bueno, aquí vemos, está un poco borroso, es esta mirada que nos interpela y que ha convertido para mí, en cierto modo, este cuadro en una especie de emblema de lo que fue el colonialismo y lo que hemos visto hasta ahora en estos cuadros, todo el lujo de los países occidentales y lo que hay, las historias que hay detrás. Bueno, he de decir que, ya concluyendo, que además de publicamos este catálogo, se publicó también este glosario junto con la ayuda del Departamento de Educación, un glosario de 30 términos relacionados con el decolonialismo. Y luego, gracias a la dirección y a la intervención de Andrea Pacheco y Jason García, bueno, ellos fueron los directores de un simposio internacional titulado Memoria Colonial, Civilización Herida, que contó con la participación, ponencias, mesas redondas, también performance de historiadores, curadores, artistas, que duró 2 días a finales de septiembre. Luego también, gracias a ellos, también pudimos hacer un programa público en el que participaron colectivos como La Parcería, como el colectivo Liwai o como Julia Cabrera, que explicaron a personas que se apuntaron en Espacio Afro la exposición desde su punto de vista. También hicimos un salsódromo, aquí, bueno, se ve con La Parcería. Y finalmente, bueno, hubo 3 acciones más, o hay 3 acciones más. Esta fue una conferencia perdón, una presentación del documental Angela Davis, A World of Greater Freedom, de Mancia Diguara, su autor. Una conferencia de Ineke Mock y Dineke Stam, las historiadoras que habían investigado el cuadro de Frans Hals, se titulaba Frans Hals y la memoria colonial. Y este martes que viene, ya os lo digo por si alguna le interesa, va a haber una conferencia de Martín Goselic, directora general del Moritz Haas de La Haya, titulada Arte genial y fantástico, esclavitud y colonialismo, cómo comprender y apreciar a los grandes maestros. Bueno, volviendo, ya cierro con esto. Volviendo al inicio de mi conferencia, y a la pregunta sobre qué hacer con los museos patrimoniales desde el punto de vista decolonial o desmoderno, como decía ayer Walter Miñolo, creo que son varios los factores que lastran a museos, por lo menos como el Museo Thyssen. Y que de los que no se ha hablado, algunos de ellos sí se ha hablado, otros no, voy a citarlos un poco rápidamente. Y creo que sería interesante también tenerlo en cuenta en el debate. En concreto, los estrechos vínculos con la academia, de los que ya hablamos ayer, habló Elvira Espejo, que está aquí delante, cómo los museos han tendido a vincularse con la academia, a hacer exposiciones para, digamos, sus colegas vinculados a la universidad, catedráticos de universidad, comisarios conservadores, y cómo esto se debe abrir a un debate más amplio. En este sentido, creo que la iniciativa de estos comités que ha creado el Ministerio, tanto en el Museo de América como en el Museo Nacional de Antropología, creo que son una idea magnífica. Creo que deberían ser una cosa habitual y no una excepción, o debería ser algo normalizado. También hemos visto cómo en Holanda se está llevando a cabo.
estos comités de trabajo sobre la decolonización, por ejemplo. En segundo lugar, creo que un museo no debe ser, o al menos no debe ser solamente un lugar para el deleite, del deleite para la vista. O parafraseando a Matisse, una influencia calmante, tranquilizante para la mente, algo así como un buen sillón que proporciona la relajación de la fatiga física. Y muchas veces museos, tal vez yo tengo la experiencia del Museo Thyssen, que tiene eh, que es un museo de una calidad así bastante grande de las obras. eh, se utiliza como un lugar un poco de deleite, pero en el que se evita suscitar preguntas y hacernos conscientes de nuestro lugar en el mundo, empoderarnos, que creo que es una de las grandes objetivos que deben proponerse los museos según la última definición del ICON y en general. El tercer aspecto es el encumbramiento de la maestría técnica de los artistas o artífices de las obras museales, que creo que desde mi punto de vista solo redunda en el desempoderamiento del público y en el triunfo de una actitud pasiva y reverencial heredera de la veneración religiosa. Pienso que la exaltación de la maestría se debe evitar tanto en las cartelas, los textos de sala y las publicaciones en general. Tampoco me parece que es un criterio, como muchas veces se suele definir, para determinar lo que debe ser expuesto y lo que no. Esto ha sido bastante tradicional. Y como se ha reconocido, si seguimos este criterio, obviamente solo los artistas, normalmente masculinos, que estudiaron en grandes centros de arte como París, como Italia, eh, como Amberes, etcétera, estarían representados en los museos. Y creo que tenemos como estos patrones heredados de la museología tradicional que debemos deshacernos de ellos. Y finalmente, el último aspecto y cierro con ello, es creo que los museos patrimoniales seguimos siendo en gran medida deudores del aura de las obras de arte. Poco importa que Walter Benjamin escribiera ya hace casi un siglo su ensayo seminal, La obra de arte en su época de la reproductividad técnica, en 1936. Creo que predomina excesivamente la vertiente monumental sobre la documental en las obras de arte y también pervive la idea de que el museo debe ser neutral y objetivo, simplemente a veces por colocar las colecciones dispuestas de manera cronológica. Todavía somos bastante deudores de la estética del White Cube, y son muchas las voces que abogan porque, por ejemplo, las cartelas no son necesarias y frente a eso, como se ha visto aquí, yo lo que defendería es la pluralidad de explicaciones de una obra de arte, no la no explicación, sino la pluralidad de explicaciones por parte de conservadores, por parte de miembros vinculados a esa obra, a las comunidades originarias, a eh, digamos, comunidades, las diásporas que posiblemente se sienten identificados con ella. Y en fin, estas son mis reflexiones sobre el trabajo que hemos desarrollado en el museo y bueno, espero que sean de ayuda para todos. Muchas gracias.